Día de choques en el Principado de Mónaco para un agitado inicio de Gran Premio. Ferrari revivió su ilusión con un Leclerc que dominó ambas tandas, mientras el líder del mundial Oscar Piastri tuvo un golpe en Sainte-Devote, aunque pudo continuar. Hadjar fue el novato que más sufrió y varios muros necesitan nueva publicidad. Hoy en Motorsport Daily repasamos los acontecimientos destacados de las prácticas del Gran Premio de Mónaco. No hay prácticas más frenéticas que las del Principado en la F1, y solo pasaron unos minutos hasta que tuvimos el primer choque del día. Charles Leclerc se enganchó con Lance Stroll y por ello salió una bandera roja. Como ven, el canadiense se mueve justo cuando el monegasco está llegando a la horquilla del hotel. Fue un error de atención de Stroll, quien dijo que no alcanzó a escuchar la indicación del ingeniero y no se percató correctamente de la bandera azul. Acá, como era de esperar, toda la responsabilidad recae en Stroll y por eso la FIA le penaliza con una posición en la parrilla del domingo. Por aparatoso que parezca, ambos pudieron regresar a boxes. En el caso de Charles se rompió solo el alerón frontal, por lo que desechando la pieza simplemente la cambiaron y volvió al ruedo. Para el Aston Martin los daños fueron más graves, con Stroll perdiéndose lo que restó de sesión. Tuvieron que desmontar la caja de cambios, así como la suspensión trasera quedó golpeada. Después de esto no hubo más neutralizaciones completas en los libres 1, pero sí sustos como era de esperar. Lewis Hamilton salió volando, literalmente, en la chicane de la piscina. El británico se pasó luego a enganchar el muro interior y saltó sobre el bordillo amarillo, aunque pudo controlar el auto y la situación quedó ahí. No golpeó la pared de la salida y tampoco rompió la dirección, pero tuvieron que revisar el fondo por la fuerte caída. Kimi Antonelli le dio un beso a la pared de la curva 3, mismo caso que Norris y Hadjar al muro de la piscina. Sin embargo, ninguno fue relevante o dejó daños. Lo que también vimos fueron varias salidas en Sainte-Devote. Es complicado frenar con el desnivel que hay y más de uno se fue a la escapatoria para evitar un choque mayor. Y para cerrar el resumen de incidentes de esta tanda, el tráfico fue demasiado caótico. Además del golpe entre Stroll y Leclerc, hubo otras situaciones al límite por lo conflictivo que es dejar pasar autos mientras el espacio para maniobrar es tan pequeño. En la clasificación esto va a ser un problema grandísimo, como es habitual en cada edición de Mónaco. El de casa, aunque ha sido cauto con las expectativas, arrancó de nuevo como el piloto más rápido. Charles Leclerc comandó la primera prueba del neumático blando C6 a bordo del Ferrari con una ventaja de 10,5 sobre Max Verstappen. No hay que analizar mucho los tiempos acá porque vimos programas que variaban en la elección de neumático y las vueltas lanzadas se marcaron en momentos distintos. Muchos priorizaron en la primera parte el uso de compuestos duros y otros iban directo por el blando. Detrás encontramos a Lando Norris a 3 décimas del local. El de McLaren fue seguido por Alexander Albon, que con el Williams volvió a destacar, mientras Piastri cierra el top 5 con neumáticos medios. Carlos Sainz fue séptimo con el coche de Grove a medio segundo del líder. Y siguiendo con la representación española, Fernando Alonso quedó décimo a 763 milésimas en lo que fue la primera aparición de Adrian Newey con el equipo de Silverstone en un circuito. Franco Colapinto, piloto argentino, quedó 19 a 1.8 de Leclerc y a 1.1 de su compañero Pierre Gasly. La constante acá con los novatos es que priorizando el sobrevivir deben ir todos de menos a más. Y era fundamental no fallar en esta primera tanda. Ninguno de los debutantes tuvo mayores inconvenientes en la sesión de apertura. Aunque no es una pista para hacer pruebas, 9 de los 10 equipos presentan piezas nuevas en este Gran Premio. Solo Mercedes no lleva mejoras. Aunque hay que aclarar, en su mayoría no son actualizaciones que se reutilicen en otros lugares. Presentan las configuraciones de máxima carga aerodinámica con alerones más grandes y perfilados, así como debido al radio de giro que requieren en sectores como la horquilla, modifican la suspensión para que el coche tenga un mayor ángulo en su dirección. Otros como Ferrari y Red Bull siguen retocando los ductos de freno, pero nada mayor. ¿Recuerdan eso que dije hace menos de un minuto de que todos los rookies no habían cometido errores en el inicio? Pues Isaac Hadjar rompió la racha positiva y tuvo una segunda práctica complicada. El piloto francés, si bien ha mostrado destellos desde el rendimiento, se equivocó en varias oportunidades en estos libres 2. La primera doblando en la chicane de Nobel, donde enganchó con la rueda trasera izquierda a la pared. Con esto salió otra bandera roja. Hadjar pinchó y le costó volver al box, pero pudo hacerlo sin daños mayores en la suspensión, según vimos. De hecho, después volvió a la pista para quedar en sexto lugar. Pero en una de sus últimas vueltas camino a Sainte-Devote entró muy pasado y derrapó golpeando con la parte trasera el muro. Ahora sí la suspensión se dobló. Era evidente desde afuera que su auto iba torcido. Un perfil asimétrico a lo NASCAR. Fueron dos errores que, si bien no le costaron tanto tiempo de pruebas y dejan daños que revisar para mañana, y sobre todo merman la confianza del francés. En la radio el mismo Isaac mostró su descontento diciendo textualmente: "Creo que simplemente soy tonto.
pronto. Difícil para Hadjar, que reconoce su error, aunque en retrospectiva tiene ritmo y el auto no quedó tan golpeado. Pudo ser peor. Así que veremos si mañana se recupera, sobre todo mentalmente, de lo ocurrido. Continuando con los choques, Piastri, a excepción de la salida en Melbourne, no venía cometiendo errores este año, hasta que hoy bloqueó y se fue de frente en Zandvoort. El líder del mundial rompió el alerón delantero del McLaren, pero pudo retomar la marcha, así que no pasó a mayores, pero debe tener cuidado con no repetir este tipo de fallos porque la presión irá en aumento. Luego de estas dos banderas rojas no vimos más choques de magnitud, aunque como se imaginarán hubo más sustos, sobre todo con el tráfico. Verstappen y Alonso fueron los pilotos que más se quejaron de este caos. El neerlandés tuvo que aflojar por encontrarse a su nuevo y Bortoleto yendo lento en la sección de la piscina, y además le hizo un reclamo a Colapinto tras encontrarse en la curva 4, mientras Alonso fue crítico con el manejo de la curva 10, donde varios simplemente se saltaban la curva y esto generaba distracción. Ya lo dije, el tráfico es un problema grande para mañana. Los roces a las paredes, bloqueos y demás se repitieron como seguramente seguirá pasando en la práctica 3. Verstappen quedó estancado por un momento en la bajada antes del hotel, pero finalmente pudo dar reversa y no ocurrió nada más grave de lo que ya repasé. Adentrándonos en los resultados, nuevamente fue Ferrari el equipo que comandó la tabla en la segunda sesión. Es curioso que justo en la previa recalcamos los comentarios de Leclerc de que no tenían buenas expectativas para este fin de semana debido a los recientes problemas que afrontan, pero por lo menos el viernes mostraron una gran cara que al contrario de las predicciones genera ilusión para el equipo de Maranello. Charles Leclerc estuvo intratable todo el día, al límite de los muros, pero con lo justo para ser constantemente el más rápido sin cometer errores. Al final la brecha se cerró con un Piastri que se recuperó del choque y finalizó a 38 milésimas del local. Sin embargo, aunque la diferencia sea pequeña en la tabla, a lo largo del día Ferrari pareció tener un poco más de margen sobre los demás. En los sectores ideales que ven en pantalla, juntando los tramos, es una décima diferencia la que tuvo Leclerc sobre Norris. La gran fortaleza de Ferrari el viernes fue el primer sector. Según la telemetría parece que los de Maranello estaban apretando un poco más el motor por sus marcas de velocidad, pero aún teniendo en cuenta esto, no es un lugar donde influya tanto el motor en recta, así que es el buen balance del auto lo que deja sensaciones positivas para lo que esperaban. Provisionalmente hay una batalla entre Ferrari y McLaren. En los ideales son solo 2 décimas las que separan a Leclerc, Norris, Piastri y Hamilton. Obviamente muchas cosas pueden cambiar para mañana, pero por ahora es prometedor lo de los italianos, aunque los de Woking no se quedan atrás y están al acecho para mañana. Recuerden que acá la clasificación es demasiado importante, lo más importante, por eso toma tanta relevancia el estar en buenos tiempos desde ya. La otra sorpresa del día la dieron los Racing Bulls. Liam Lawson tuvo su mejor viernes de la temporada tras finalizar quinto a 4 décimas del registro de Leclerc. El neozelandés se vio sólido y terminó delante de su compañero Isad Hadjar. El ritmo de los RB es llamativo porque, como decimos, suele ser un auto rápido en clasificación. Séptimo encontramos a un Fernando Alonso que ratifica los progresos que han hecho desde Imola con el Aston Martin. Solo medio segundo de diferencia con la punta para el español, que si bien se mantiene cauto, en este gran premio puede tener una oportunidad clave para sumar porque lucen mejor que en otros lugares. Albon mantiene la consistencia con el Williams octavo. No es una sorpresa, ya nos acostumbramos a ver el coche de Grove en el top 10. Mientras Carlos Sainz finalizó 13º a un par de décimas de su coequipero. Detrás el mejor Mercedes lo comandó Antonelli. Los de Brackley llaman la atención por tener un auto que va muy pegado al suelo y no logran la estabilidad que buscan. Por ahora afrontan dificultades, recordando que estrenan suspensión y tienen trabajo para recortar esas 6 décimas sobre los equipos con los que rivalizan. Hablando de Red Bull, es costumbre que los viernes no vayan bien, pero igual hoy quedan con otras dudas. Si bien el tráfico afectó las simulaciones de quali de Max, le vimos sufrir por mucho subviraje. En una pista como esta, que el coche se vaya de trompa hace perder demasiado, y por eso necesitan corregir el trabajo del eje delantero para la clasificación. Tsunoda estuvo pegadito a Max, solo 5 milésimas separaron al japonés de su compañero. Los Sauber quedaron 14 y 16 con Bortoleto y Hülkenberg respectivamente. No hay mucho para comentar en su caso. Es un poco más de lo mismo. Mientras Haas recibió una penalización con Oliver Berman porque el británico adelantó a Sainz bajo bandera roja y por ello le metieron 10 puestos de sanción. Y para cerrar, Alpine tampoco tuvo un día sencillo. Gasly finalizó 17 a 1 segundo de la punta y Colapinto último a 2 segundos de Leclerc. Por ahora no luce tan fuerte la 525 en las calles del Principado. El piloto argentino, como recalcó hace poco, está tratando de agarrar confianza y el objetivo era acabar sin errores el viernes, pero desde el ritmo aún tiene mucho que recortar. Estuvo 1 segundo de diferencia con Pierre.
Pierde 5 décimas en el segundo sector, que es el que más debe trabajar. En cuanto a ritmos de carrera, no suele importar mucho para los equipos en la práctica 2 porque se prioriza la simulación de quali. Pero por curiosidad de lo poco que se hizo, indiscutiblemente Leclerc fue el más rápido. Un promedio de 14.2 llevando los duros, es decir, 7 décimas mejor que el siguiente que iba con medios, aunque acá desconocemos la carga de combustible. Quizás lleva menos dada la diferencia. Los McLaren estuvieron parejos con Norris a la décima de Verstappen y Hamilton, aunque es el neerlandés el que más se acercó a las vueltas de Leclerc cuando no tuvo tráfico. Hablamos de un 13.9, el mejor tiempo en simulación con tanque lleno. A Mercedes le cuesta más. En fin, mañana llega la verdadera prueba, la historia de una quali que a priori define gran parte de la carrera. Les dejamos los horarios del Gran Premio de Mónaco, cuáles son sus predicciones para la clasificación. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.